aquí sobre la esbeltez mecánica. Cuando acudimos a las normativas de acero, especialmente en la antigua normativa de estructuras de acero, la EA 95, por la EAE, se nos indica muchas veces hoy en día en las normativas de nuevo cuño, tanto en el documento básico de seguridad estructural aceros del código técnico, hablando siempre de española, o en la normativa de estructuras de acero estructural, la esbeltez se calcula hoy en día también de forma dimensional a partir de unos pero liarnos más con eso, que de hecho hasta hace unos años había una discrepancia entre ambos, es decir, un mismo elemento esbelto sometido a compresiones podía tener diferentes consideraciones en cuanto a su validez y como nos dice Iván, efectivamente se suele limitar en elementos de acero estructural la esbeltez a 200, es decir, la esbeltez mecánica, la esbeltez entendida como la longitud partido por el radio de giro de esa estructura. Y el radio de giro es igual a la raíz cuadrada de la inercia de la sección partido por el área. ¿De acuerdo? La inercia en el sentido en el que estamos calculando la esbeltez. Evidentemente la esbeltez de un elemento, por ejemplo, tengo aquí la calculadora, la esbeltez de esta calculadora no es la misma en este sentido, ¿de acuerdo?, que en este otro sentido. En este sentido la esbeltez es mucho mayor que en este sentido, en el que es mucho más rígido, es más difícil doblarlo, ¿vale? Pues en ese caso, esa esbeltez mecánica se limitaba a 200. Incluso, aunque el elemento va a estar siempre sometido a tracción, y es porque en algunos casos se nos pueden producir algunas compresiones. Recuerdo, por ejemplo, que cuando hace unos años, cuando era todavía un estudiante, nos fuimos a visitar las obras del auditorio de Tenerife. Entonces, está formado desde el punto de vista volumétrico por una gran nuez, podrían denominar a la zona en la que es el edificio propiamente dicho, y encima de esa gran nuez, de esa gran cúpula, por encima vuela todo un elemento estructural que no recuerdo si molaba el efecto visual de una ola, y entonces, bien, pues ese elemento, recuerdo que todavía no estaba recubierto cuando estuvimos haciendo la visita, subimos a ver una rótula Freyssinet muy interesante que había allí justamente en el enlace, y cuando nos fijamos, justamente el conjunto de barras de acero que se encontraban en la cara inferior de ese elemento emboladizo, se encontraban completamente dobladas, habían salido de su directriz original, se encontraban pandeadas, eran demasiado esbeltas. En el caso de los micropilotes, la esbeltez no se encuentra limitada. No recuerdo ahora mismo que existan limitaciones sobre su esbeltez, porque en los micropilotes podemos incluso jugar con micropilotes extremadamente extremos, simplemente una barra de acero metida dentro de un terreno recubierto alrededor por lechada, y eso es un micropilote, incluso es la filosofía de los primeros micropilotes, y eso evidentemente tendría una esbeltez gigantesca. Y sin embargo sería admisible siempre y cuando el confinamiento lateral sea muy grande. Si la relación entre confinamiento lateral y la tendencia que va a tener el micropilote frente a compresiones de salirse lateralmente del equilibrio está compensado, no habría ningún problema, porque entonces sabríamos que todo el flujo de compresiones va a ir exclusivamente por el micropilote, por la armadura. Luego, en principio, no estaría limitado a 200. ¿Quién nos lo limita? Es el conjunto micropilote terreno. Y ahí sí, ahí la esbeltez es la que tenemos que tener en cuenta.